Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos permites reunirnos, Señor, y compartir tu palabra, compartir, Señor, lo que has hablado en nuestros corazones. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que estamos reunidos, Señor, que esta semana que viene, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos tener una mejor relación contigo, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Te pido que nos guardes, que nos bendigas, que nos dé salud. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén, amén. Pues bueno, estábamos comentando que qué les había parecido el inicio de este capítulo 7. Muy bueno. Duro y a la cabeza. Sí. Duro y a la cabeza. Alfred, ¿tú cómo lo viste? Pues es un tema bastante puntual y básico, ¿no? Que es el de pedir, pero ¿qué pedir? ¿Cómo lo pides? ¿A quién lo pides? ¿Desde qué perspectiva lo pides? ¿No? O sea, ¿es o no es? ¿Cómo es? ¿Tal cual o no es tal cual? ¿O cómo, no? O sea, son muchas dudas sobre ese. ¿Por qué? Porque a veces si lo tomas literal, pues no funciona. Y pues si no funciona, entonces eso no es, ¿no? Ajá. O sea, no tomando las bases. Exacto. Entonces sí es como que muy puntual. Así es importantísimo, como dices tú. O sea, esa gran reflexión de ese hacerse preguntas, ¿no? Ahorita hiciste un montón de preguntas nada más de esa parte, ¿no? Por eso me gusta que dice el pastor Rick Warren, ¿no? En los métodos de estudio bíblico, hacerse las preguntas indicadas. O sea, hay que hacernos preguntas para que podamos tratar de buscar respuestas. Porque a veces me quedo pensando ahorita en la mañana justamente en eso. Ahí viene Vero, ¿sí la aceptaste, Alfred? Se acaba de conectar un iPhone. Soy yo. Ajá, es ella. Ah, Es Vero, la doctora, mi amiga Vero, que es invitada al grupo, que hemos compartido con ella. Ya la conocen, creo que todos. Y la invité, le digo, oye, Vero, estaría padre que también pudieras compartir con nosotros en sábado. Y me dijo que sí. Y ahí anda, a ver si ahorita la vemos. Ok. Pero bueno, bien. entonces te decía yo, a veces, y a mí me pasaba muchas veces, hagan de cuenta que como que oigo algo y lo que esa persona me está diciendo, yo lo acepto como real, total y verdadero, hablando de lo que sea, ¿no? Si yo tengo un maestro en la escuela, pues yo lo estoy oyendo, tomo notas y lo tomo como lo real y verdadero, lo que él me está diciendo, y ya me lo como todo lo que me dice, y ya, con eso estudio para mi materia, y con eso todo, y tan. Y de repente, cuando te cambian, esa fue como el tipo de educación al que estábamos acostumbrados, que le llamamos ahora de spoon feeder, ¿no? Como que la educación a cucharadas. Esta cucharada te tienes que comer hoy, cómetela, digiérela y ya. Y aceptar lo que me dicen como lo único, ¿no? Pero siento que eso nos ha pasado también acá en la iglesia. Uno llega y dices, wow, el pastor tiene toda la palabra, el pastor sabe todo lo correcto, el pastor, entonces lo oyes y recibes todo lo que dice y tú, esto, y empiezas a digerírtelo y a comértelo, pero si tú no te haces preguntas, viene la educación del siglo XXI, el pensamiento crítico y creativo, el analizar, el reflexionar lo que te están diciendo, tú te vas a comer todo lo que te digan, sea lo que sea. Entonces el pastor Rick Warren en los métodos de estudio bíblico dice, no, hazte las preguntas adecuadas, hazte preguntas, busca respuestas, busca en otro lado, busca en tu Biblia, vete directo, vea los textos, lee el capítulo completo, o sea, no te comas las cosas, come lo que Dios te da, solo lo que Dios te da es total, único y verdadero. Todo lo demás, como lo hemos comentado desde que iniciamos este estudio, pues es escuchar distintas posturas de distintos pastores que digirieron la palabra de distinta manera. Ya ven que hay unos que se van muy profundo en un pedacito, hay otros que lo pasan ligerito, y vemos como si yo fuera de esa congregación, pues ese pedacito me lo pasé ligerito y ya pasé. Pero como no nos comimos solo a vernos aquí, ni Amistad Monterrey, ni ahorita Horizonte Querétaro, y fuimos a la Biblia, leímos textos, wow, pues y principalmente, ¿qué hicimos, no? Ir a los pies de Cristo.
entre todos los textos que leí con este tema, leía este que decía, uno riega, otro siembra, pero Dios es el que da crecimiento, ¿no? Entonces, uno te sembró la palabra, otro está regando la palabra en tu vida, pero Dios es el que te da el crecimiento espiritual. Entonces, pues yo creo que ahí está la base y el fundamento de lo que estamos haciendo, ¿no? En primera, ir a Dios. Y eso me encantó porque esa parte que dice Alfred de pedir, buscar y llamar, uno de los pastores que escuchamos lo relaciona con lo anterior, o sea, no voy a juzgar, pero sí tengo que discernir. No voy a juzgar, pero sí tengo que exhortar. No voy a juzgar, pero no voy a pasar por alto el pecado. Entonces, ¿qué debo hacer? Pedirle a Dios revelación. Buscar en las escrituras la revelación de lo que está pasando para poder actuar de la manera correcta, ¿no? Y no como que desde mi punto de vista yo lo hago bien, yo tengo la verdad, no, para nada, ¿no? Entonces, todo esto me encantó porque pues este capítulo 7 es el final del Sermón del Monte y me encanta porque dice, esta es la relación del hijo del rey con otros hijos del rey. Si recuerdan, todo este capítulo ha sido preparándonos para la venida del rey. Aprendimos a que hay que predicar la segunda venida del rey. Aprendimos a orar a la manera del rey, aprendimos el manifiesto del rey, y aquí el Señor nos está enseñando la relación del hijo del rey con otros hijos del rey. Entonces, esta parte de este capítulo, pues nos va a empezar a hablar de esto, ¿verdad? Y voy a leer el primer texto, los primeros dos, que van unidos, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. ¿Quién quiere comentar aquí de esto? ¿Pati? Bueno, ¿sí me oigo? Sí. ¿Sí? ¿Sí tengo sonido? Ok. Dice que, bueno, aquí leí de lo que dijo el No te escuchas. A ver, es que creo que se escucha en el otro, ¿verdad? Ya no se oye. A ver, ¿ya? Ok. Bueno, entonces repito, las definiciones Tienes de... el otro celular abierto. Ah, déjame Por apagar. eso. ¿Ya? Las definiciones de lo que se... Todavía está es que todavía sigue aquí deja ver si lo expulso yo. Ajá. Ajá. Ya. Ok. Estaba en las definiciones de juzgar. Es distinguir, decidir, condenar, vengar, maldecir. Dice, no quiere decir que un hijo de Dios no pueda juzgar a otros, pero sí que no juzguemos desde el interior. Juzguemos, y si juzgamos, nosotros somos juzgados de la misma manera. O sea, si tú estás juzgando a alguien, pues de la misma manera te van a juzgar a ti. Eso es lo que yo entendí ahí. Cuando tratamos de juzgar desde nuestro corazón, cuando tratamos de juzgar el corazón de un hermano, estamos usurpando el lugar de Dios. O sea, cuando nosotros tratamos de juzgar, le estamos quitando su lugar a Dios porque Él es el que juzga. Entonces, Dios nos prohíbe juzgar a los demás. Dios no nos prohíbe juzgar a los demás. O sea, sí podemos juzgar, pero tenemos que juzgar desde la perspectiva de que nosotros también seremos juzgados. Y juzgar desde el corazón. No juzgar así que en mala intención y en mala onda. A ver, Clau. Bueno, y yo lo que quería comentar es que me llamó mucho la atención, porque yo siempre tomé este texto como que de veras no juzgues. O sea, que lo que estaba muy mal era juzgar y lo que estaba como prohibido era juzgar.
Y me llamó la atención que todos los que oímos coinciden en que sí, pero, que lo tienes que hacer con misericordia, que tienes que pensar en el contexto que está viviendo la otra persona. Yo me acuerdo mucho de Alfredo cuando dice, cuando alguien, pues, no sé, me lastima o a alguien más o está haciendo algo malo, en vez de verlo así como, ay, te odio, más bien ver que la persona está sufriendo o está pasando por algo o tiene algún problema, o sea, verlo como un corazón dolido en vez de verlo como alguien que está haciendo daño, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que más bien dice, no, sí, o sea, sí, lo que dijiste hace ratito, tienes que juzgar, pero como para exhortarlo, como para darle un consejo, como para, no para estarlo criticando. Entonces, que sí, pues sí puedes juzgar, pero más bien tomando en cuenta todo el contexto de la persona, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando, por qué está actuando de esa manera, ¿no? Y bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fue eso, que en realidad sí nos está dando chance como de juzgar, pues, que yo pensé que estaba como, no lo hagas para nada, ¿no? Ok. Alfonso, ¿tú querías participar? Vi que te desmuteaste. Este, pues ahí explica el pastor, o sea, de que no juzgar porque a veces muchos sacan de contexto, ¿no? Ese versículo. Y dice, no juzgues porque no puedes juzgar a un pastor o la palabra. O sea, sí, dice ahí, lo que debemos de hacer es discernir la palabra que nos dan. Por otro lado, dice, debemos entender que hay cosas que no conocemos las razones por las cuales se hacen. O sea, uno no puede nada más decir a alguien, está mal, está bien, porque no sabes las razones, los motivos en su corazón por los cuales esa persona está haciendo lo que está haciendo. A lo mejor pues está viendo en su corazón, no está el hacer esa cosa mala, ¿no? Sino que a lo mejor lo está haciendo por desconocimiento. O sea, como que se enfoca en que tú no sabes lo que tiene su corazón. Entonces no puedes estudiar nada más una acción sin conocer el corazón de la persona. Sí, ok. Se escucha un poco con mucho, no sé cómo ruido tu micrófono, no sé si es el del audífono. O sea, se te entiende, pero se escucha medio viciado. ¿Alguien más quiere Okay. comentar algo? Sí, yo quería comentar, no, es que me voy a quitar la cámara. Eh, yo creo que mucho es no juzgar a la ligera, o sea, como que hay que entender la palabra juzgar, como definió ahorita Pati, lo que es. Y nosotros muchas veces el juzgar pensamos en criticar, o sea, juzgas a la persona, quiere decir, la criticas, o juzgas a la persona porque dices lo que está haciendo está mal, porque es un pecado, porque está ofendiendo a Dios, pero no en son de crítica. O sea, hablar de la persona y decir, híjole, ya sabes, está haciendo esto y aquello, o cómo es posible, es cristiano y está haciendo, eso no es juzgarlo, eso es estarlo criticando. Si nosotros, si el Señor en un momento dado nos permite juzgar, por decirlo así, sería como más bien para ver su pecado, pero amarlo a la persona, ¿no? Como es lo que hace Dios. Dios ama al pecador, detesta el pecado, ama al pecador. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que tal vez pudiéramos darnos el lujo, por decir así, de juzgar en un momento dado las acciones de alguien más, pero con el amor de Dios, exhortarlo, si es que lo vamos a juzgar. Pero si no nos vamos o no estamos en una posición de siquiera exhortarlo, no podemos tampoco juzgarlo, porque entonces caemos en criticarlo, no en juzgar en sí como para poderlo pues, dirigir hacia el arrepentimiento. Entonces, pues eso es como yo veo. Por eso es lo peligroso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo lo veo más como, pues no estés criticando lo que ves en otros, porque si no le vas a ayudar, pues no lo critiques. Pero sí ya con la iglesia, hablando de la iglesia y en un momento dado, pues poder exhortar a alguien a que deje lo que está haciendo mal, es otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo así le veo la diferencia. Ok. Estás muteada, Ma.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, este tema me gustó bastante para tratar de encontrar claridad en esto que todos están comentando, ¿no? Y entonces vemos lo que decíamos, una postura era que muchas personas usan este versículo en un intento por silenciar a los críticos, como decir, no debes juzgar, no debes y mucho menos hablar, ¿no? De alguien, no juzgues, pero entonces, ¿qué estás haciendo con eso, no? Cerrando tus ojos a lo que está pasando. Dice que el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, eterna, es inseparable del carácter de Dios. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira, pero desde luego llamar algo mentira, pues es juzgar. Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios. O sea, si yo estoy viendo una persona que está viviendo en adulterio, ¿no? Pues dices, oye, o sea, estás viendo, a mí me pasó esto, ya no sé en cuál de las prédicas que decía, ok, a lo mejor es una persona que llegó a la iglesia y está viviendo aquí, tú no los conoces, o los conocías de fuera, sabes que no están casados, y entonces, ¿qué dices? Bueno, pues que Dios trate con ellos, están iniciando, esperamos que pronto se casen, y eso pasó mucho en la congregación, muchos no estaban casados, y entonces, ¿qué se hizo? Cuando ya entendieron la palabra, se les invitó a casarse y se casaron. Pero sí te dice, pero si ves esto en el liderazgo de tu iglesia, pues como que dices, ¿qué está pasando, no? O sea, una cosa es, bueno, no voy a juzgar al pastor, está viviendo en adulterio, pero bueno, él sabrá, Dios lo va a juzgar. No. Entonces sí dices, o sea, por eso Dios nos da discernimiento, ¿no? Nos da discernimiento. Entonces dice, cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pudiera identificar el pecado como lo que es, con base en la definición de pecado que da Dios. Dice, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no debe haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. La Biblia tiene todo un libro titulado Jueces. Los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Dios mismo. El moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, es una parte necesaria de la sociedad. Al decir no juzguéis, Jesús no estaba diciendo pues todo se vale, ¿no? Hay cada quien que se arregle con Dios. Pues no, o sea, dice en otro pasaje Jesús ordena directamente juzgar, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio, dice en Juan 7:24. Dice, aquí tenemos una pista sobre el tipo correcto contra el tipo incorrecto de juicio. Usando este versículo y varios otros podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso. Entonces, en este estudio que encontré habla de que el juicio superficial es malo, el juicio hipócrita es malo, el juicio severo e implacable es malo, el juicio santurrón es malo, el juicio falso es malo. Dice, a los cristianos se les acusa a menudo de juzgar, de ser intolerantes cuando hablan contra el pecado, pero oponerse al pecado no es malo. El hecho de mantener la norma de la justicia define naturalmente la injusticia y atrae los golpes y los dardos de los que optan por el pecado más bien que por la vida que agrada a Dios. O sea, vemos cómo actuó Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista fue contra Herodes, ¿y qué le dijo, verdad? O sea, le habló que que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Qué sucedió? Con el tiempo, pues, por lo que él hizo, le cortaron la cabeza. Pero él fue, lo enfrentó y le dijo, tú no debes estar haciendo eso que estás haciendo, es incorrecto contra Dios. Entonces dice, bueno, a los creyentes se les advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial, pero Jesús elogia el justo juicio. Debemos discernir, debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza de la Biblia sobre el pecado. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos o hermanas en Cristo que se han desviado. Debemos practicar la disciplina de la iglesia y decir la verdad en amor. Entonces, sí, como dice Clau, pues en un principio, y a mí me pasó mucho, y digo, y sí, cae uno en la crítica y de repente dices, ay, no, a ver, Señor, no.
A ver, voy a cerrar mis ojos. Yo sé que tú usas a cualquier persona para hablarnos. Me voy a concentrar en lo que tú nos estás diciendo a través de esta persona y recibo tu palabra, ¿no? Y entonces, con tal de detenerte, de no hacer juicio, entonces estás como cerrando tus ojos y queriendo escuchar la palabra de Dios. Y al menos era lo que yo trataba de hacer para no juzgar. Claro que de repente, ay, dicen, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que tal persona está haciendo esto? Y el líder, ¿cómo es posible que tal persona está haciendo aquello? Y el líder, o sea, sí tenía yo en mi interior esa lucha como de que, a ver, no debo juzgar. Pero entonces, pues podemos caer en el error, ¿no? O sea, si estamos, como decíamos en un principio, recibiendo todo como ley, porque el que me lo dice es mi líder o es mi pastor o es una persona en autoridad, y yo no trato de, no busco el discernimiento, no pido a Dios discernimiento, entonces pues puedo seguirme en el camino incorrecto con las personas, ¿no? Entonces como que así lo sentí yo, no sé qué opinan, Clau. Sí, ahorita que estás diciendo eso, me acordé de, o sea, yo creo que es muy importante lo que dice también de que por sus frutos los conoceréis. Yo creo que todo mundo, en un momento dado, cometemos errores, estamos en algo equivocado. Y yo creo que ahí mucho es, si continúan en en adelante, ¿no? Es cuando vas y exhortas a alguien y a lo mejor pues cambia, o tú no sabes qué está pasando en su vida. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente cómo critican a Armando Alducin, por ejemplo, de que si es divorciado, de que si es no sé qué, de que cómo le hacen caso a alguien que sus hijos no están en obediencia. Eso, bueno, hace años, ahorita creo que ya. Pero digo, hubo una prédica que me gustó mucho. Bueno, fue como una plática entre pastores que decían, imagínate si esas personas que juzgan así hubieran vivido en la época de David. Adúltero, asesino, Claro. ¿no? O que hubieran vivido en la época de Noé, que es un Claro. borracho. O sea, todos tenemos errores y caemos, ¿no? Pero yo creo que aquí están viviendo, ya se dieron cuenta, están haciendo algo para cambiar o siguen en la misma por años y años. Como dice aquí en la Biblia, pues por sus frutos los conoceréis. O sea, sí puede haber falsos maestros o profetas, pero finalmente como que te tienes que fijar en su vida, ¿no? En realmente los frutos que están dando. Yo veo, por ejemplo, Armando, pues tiene una súper buena enseñanza, pues su vida está bien, o sea, a lo mejor sí pasó por un divorcio, bueno, pero pues yo creo que cualquiera puede pasar por algo así, ¿no? Entonces, así se me hace a mí como que no juzgar porque no sabes finalmente qué hay atrás de. Por ejemplo, de Armando decían que creo que la mujer fue la que lo dejó y la mujer, pero mientras no sabes eso, pues, uy, ¿cómo? Un pastor se divorció, ¿no? Entonces, pues sí está bien difícil el poder tomar un juicio, que ahí es lo que decía Alfredo, entonces te tienes que ir a pedir y se te dará, porque entonces lo que estás pidiendo es discernimiento, estás pidiendo, como dicen, Dios puede hacer hablar hasta los burros, hasta las piedras, entonces ese se vale de quien sea que esté dispuesto a hablar, ¿no? Pati quería hablar. Tienes muteado tu audio. Que dice Sally que, por ejemplo, si los líderes son los que están cometiendo un error, pero yo creo, y creo que he escuchado que pues aún los líderes son personas y cometen errores y son susceptibles a estar equivocados en algo, ¿no? O sea, yo creo que aún siendo un líder, pues no lo podrías juzgar. Claro que sí, a lo mejor es más grave en los líderes porque son los que te están enseñando. Pero yo creo que son personas también. Sí. Son humanos y son susceptibles a regarla. Sí. Porque si no caemos como con los sacerdotes, ¿no? Que dice uno, ay, estos pederastas, se casan y no sé qué, y son unos hipócritas. Y pues yo creo que es lo mismo. Lo mismo. Pues no creo que sea lo mismo, porque ya sí es un mega pecado que
Además, ahí continúan y son tapaderas y uno se tapa al otro. Yo creo que eso sí está muy cañón. Yo no podría decir, voy a la misa de un padre que es pederasta. No. No, Ahí no, sí yo yo creo que no. Yo no pasaría algo así. Siempre y Sí. cuando te enteraras de que es pederasta. Cuando te Si no, enteras no de hay que- juicio. es que ahorita ya casi no hay de los que no. Ya estoy juzgando, ¿no? Male, ¿tú nos querías comentar algo? Yo quería comentar que, por ejemplo, a mí un pastor que tiene un auditorio gigantesco, como Armando Alducin, que ya tiene varias iglesias en varios estados, como Dante Gebel, que estamos escuchando últimamente, es impresionante la cantidad de gente, el auditorio repleto de gente, pero no es eso lo que me impresiona, sino lo que entiendo, lo que recibo de la palabra que está escuchando, que está diciendo. Él se viste como un caballero, un dandy, lo critican por cómo se viste. Él antes de la prédica pasa videos de la ayuda que dan a, no se diga África, Panamá, Nicaragua, en muchos países llevan desde latas de comida hasta muebles y les amueblan su casa a las gentes. Entonces dices, bueno, este señor ya tiene ganado el cielo por todo esto que hace, pero sabemos que no es por ahí, que es, no sabemos su vida privada. Los allegados, yo no sé quiénes son los que lo critican. Si los que conocen más de su vida lo critican porque se viste y gasta mucho en su ropa, o qué, pero la palabra que él dice, que él expresa en cada prédica, yo la siento muy, pues la entiendo, y bueno, desgraciadamente mi memoria no me ayuda, después se me olvidan las cosas, pero conforme lo estoy oyendo, estoy entendiendo sus palabras, su prédica, el estudio, cómo se mete a la escritura y cómo sabe, pero sí lo critican mucho. Hay pastores a los que critican muchísimo, sin saber realmente cómo es su vida, si están cumpliendo ellos con su Señor, con Dios, con el mandato, si son sinceros, si son honestos, pues aparentemente son obras maravillosas que hacen, ayudando a mucha gente, y también les comparten de la palabra, porque no solo van y llevan una mesa y una cama, les llevan comida y les hablan de la palabra. Pero no por eso decimos que estos señores ya tienen ganado el cielo, ya están con el pasaporte para irse a los pies del Señor, porque no sabemos, pero no debemos juzgarlos. Es lo que yo entiendo. Ok. Mai, A ver, con esto no. Ándale. Ahí, con esta ahí estoy. sí, perfecto. Ok, perfecto. Sí, yo al final del día entiendo eso. Yo como Claudia, ¿no? Había dicho, no juzguen, no juzguen, no juzguen. Y acabamos juzgando. O sea, siempre quieras que no, haces un juicio de las personas. Y un prejuicio de las personas, que es peor, ¿no? Pero yo creo que aquí sobre todo es eso, o sea, no juzgar por juzgar, sin tener base, sin tener nada. Y si vas a juzgar, es porque tienes como esa autoridad como para ir y no reprender, pero sí como que ir y decir, oye, el Señor dice esto, Ayudar. sí, o sea, si voy a juzgar es porque aparte voy a ayudar. Con la palabra te voy a decir, en esto estás mal, en esto estoy viendo que por esto no te salen las cosas, porque mira, a esto va, o sea, ese yo siento que es la forma en que dicen, o sea, en que sí se puede juzgar, ¿no?
La palabra se oye muy fuerte, pero sí creo que es más bien así como, ok, yo estoy viendo que alguien está mal y yo tengo esa autoridad, y si no, yo creo que pues mejor me voy con el que tiene la autoridad para que me eche la mano y entonces con todas las bases bíblicas se lo diga, pero sí es bien difícil, o sea, es bien difícil no juzgar porque lo hace uno Automáticamente. automáticamente, ¿sí? Y te digo, y lo peor de todo es que muchas veces prejuzgamos, o sea, porque a veces juzgas porque ya sabes que está haciendo tal cosa, pero a veces nada más por la apariencia te la acabaste o te lo acabaste. O sea, y dices, no inventes, o sea, no sabes todo lo que ha pasado, lo que trae, lo que esto, lo que el otro, y que a veces, muchas veces yo creo que 100 veces mejor que yo. Y yo porque, pues, por algo que vi o que no me encantó, pues ya lo juzgué, ¿no? O sea, esa es la parte que tenemos que aprender a ponerle las bridas a nuestro... Yo ya estoy en mood caballo. Las bridas a nuestro caballo, ¿verdad? Y no juzgar. Y sí es bien difícil, por lo menos para mí, sí. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo entrar? Pues también nos podemos ir a lo que sigue y a lo que dice, que antes de juzgar quitemos la viga de nuestro ojo. Entonces es lo que dice Maida. O sea, no podemos nada más de vista, ¿verdad? La apariencia y lo que decimos y no ver lo que nosotros tenemos, como los que iban a apedrear a la mujer y pues ahí a ver el que esté libre de culpa, pues tire la primera piedra. Tenemos realmente que tener muchísimo cuidado en no prejuzgar y en no juzgar, como bien dices, May, nada más por juzgar y sin examinarnos a nosotros mismos. Entonces, yo prefiero no emitir un juicio. Hay muchas cosas y personas que yo veo que digo, híjole, pues está mal en esto, ¿no? Pero sí pienso, ¿y quién soy yo para decirle? Estás mal en esto, porque puede voltear y decirme, y tú en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y en esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso es mejor mantener tu juicio, como bien dices, Maida, si tú no tienes la autoridad o no tienes la capacidad de decir, mira, esto está mal, aquí está en la palabra y te lo digo por tu bien. Sí, porque por ese camino, pues, no vas a llegar a ningún lado si estás haciendo esto y aquello, pero es súper difícil. Y aún amando a las personas que ves que lo están haciendo, y sin embargo, pues no me atrevo a decirles, estás mal. Y es por eso también. Y muchas veces, como también dice un poco después, y que fue lo que le pasó a Juan el Bautista, que echar nuestras perlas a los perros, ¿no? Y no sea que vuelvan y te despedacen. Entonces también tienes que tener mucho cuidado a quién y cómo puedes emitir un juicio y puedes decirle algo en lo que está mal. O sea, es muy difícil poder hacerlo. Yo buscaría, como dice Maida, una autoridad, buscaría yo tal vez ir con el pastor o ir con una autoridad de la iglesia y decirle, pues, que él lo exhorte en un momento dado, ahora sí es alguien de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, pues es realmente un tema bien delicado, el que nosotros podamos emitir un juicio y si yo quiero a la persona, si la amo y es alguien incluso cercano a mí, es muy difícil pues que te lo acepten también, ¿no? Entonces, pues bueno, sí creo que es un tema muy, muy delicado. Sí, pues, voy a comentar algo y Yo también Mónica, quiero ¿ibas a comentar comentar algo. algo? Sí. Sí, lo que pasa es que yo me enfocaría un poco más en como dice la palabra, no juzgues, o sea, no juzgues no juzgues y punto, ¿no? Nos exhorta a no juzgues para que no seas juzgado, pero nos metemos como que en muchos problemas y en mucha controversia y en muchas situaciones que en realidad, o sea, a mi ver, digo, no me corresponde porque debo de tener yo confianza en Dios, por ejemplo, en alguna autoridad. La palabra dice que el Señor pone las autoridades, ¿no? Entonces,
tengo que enfocarme en lo que sí me toca hacer. ¿Qué me toca hacer? Pues orar por mis autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor así lo está poniendo para mí, eso es lo que realmente me toca. La palabra dice, por ejemplo, en que cuando veas que alguien está haciendo algo que no está correcto delante de los ojos de Dios, tienes que exhortarlo, no juzgarlo. Entonces, y te dice, exhorta a tu hermano, pero no vayas solo, ve con alguien más. O sea, tiene que ver, como dicen, multitud de consejos, sí, tenemos una respuesta mucho más acertada. Entonces, si la palabra me dice, no juzgues, no juzguemos, porque en realidad a veces, y nos pasa con nosotros mismos, ¿no? Que a veces tenemos una determinada situación o estamos pasando alguna circunstancia, pero nadie conoce de fondo realmente lo que te está pasando, ¿sí? Y es como, por ejemplo, alguien te habla y te dice, oye, es que fíjate que me pasa así, me pasa así. Ay, ni es tan grave tu problema. Deberías de hacer 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y se acaba el problema, ¿no? Pero no sabemos realmente qué hay detrás, qué hay en el fondo, qué hay, no sé, a través de las vivencias de esa persona, pero realmente caemos otra vez a lo mismo, ¿no? Estamos juzgando a la persona, estamos dando un juicio o estamos haciendo algo ya determinado que en vez de ayudar a la persona, en vez de ayudar a determinada situación, pues eso realmente no va a funcionar. Entonces, yo creo que si la palabra está siendo clara y dice no juzgues, pues es no juzgar. Yo creo que debemos de tener un poquito más confianza en lo que el Señor está poniendo en nosotros, un poquito más de confianza en lo que hoy estamos haciendo, que es escudriñar la palabra, que es ir realmente al primer consejo que Dios pone en nosotros, que es irnos a las Escrituras. ¿Qué dice papá de determinada cosa, no? Porque digo, finalmente, ya no, por nosotros mismos y en nosotros mismos ya llevamos un juicio, ¿no? Y entonces cuando viene el Señor y nos intenta rescatar y nos intenta llamar y nos intenta atraer con lazos de amor, llega alguien más y es tropiezo, para ti, ¿no? Trayendo ese juicio de lo que en nuestras cabezas está, en lo que nuestro pensamiento está, en lo que nuestro corazón está, en lo que limitadamente hemos aprendido. Entonces yo creo que lo más importante, pienso yo, que es enfocarnos otra vez, ok, sobre esta cosa, sobre esta situación, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿De qué manera el Señor nos mueve el corazón para no caer en esta situación? Porque sí nos pasa. ¿Por qué? Porque somos carne, por primero que hacemos es, yo no hubiera hecho eso, ¿me explico? Pero no sabemos de fondo qué realmente está pasando. Entonces, yo creo que es una exhortación de gran bendición en donde esto nos lleva otra vez a la palabra, no juzgues, no juzgues. Y yo creo que es de gran bendición la manera en cómo nos podemos retroalimentar uno a otro, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. Okay. Yo creo que ya vamos como que cerrando algunos ciclos de este versículo. Y yo creo que lo más importante es, ¿qué es juzgar? Dictar un veredicto. ¿Quién dicta un veredicto? El juez. Tú y yo no somos jueces. Pero trabajamos en el despacho del juez. Y eso es bien importante. Porque tú y yo conocemos la acción que dicta un veredicto. Tú y yo conocemos que tal acción tiene una consecuencia positiva o negativa. Entonces, lo más importante es entender cuál es mi posición. Yo no soy juez para dictaminar nada, pero sí trabajo en el despacho de ese juez para ayudar. Entonces, ¿cómo es que Dios determina sus juicios? Él estipuló que todas las acciones por medio de su palabra tienen una consecuencia. Ese es nuestro juez. Nuestro juez escribió, esta acción termina en esto. Entonces tú y yo no somos los jueces, porque yo ya no tengo, yo no voy a ir y lo voy a juzgar. El veredicto ya se hizo, ya lo hizo Dios. ¿Yo qué tengo que hacer? Exhortar, como dijo Eri. Oye, estoy viendo esto. ¿Cómo te ayudo? Ni siquiera te juzgo, porque el juicio ya fue hecho. O sea, el juicio está fuera de nuestro poder porque el juicio ya está hecho por medio de la ley. Es como, tú no vas a ir a decirle a alguien, oye, estás haciendo chueca las cosas con tu negocio, te voy a meter a la cárcel. No, yo no te voy a meter a la cárcel. Tú solito te vas a meter a la cárcel
y te vas a ir al bote, pero yo sí te puedo decir, oye, si no te has dado cuenta, esto que estás haciendo estás evadiendo impuestos. Arregla esto, porque mira, según lo que yo sé, eso está mal. Y eso tiene una consecuencia y la consecuencia es esta. Si te cachan, pues va a suceder esto. Pero yo no lo juzgo. En realidad, la otra parte que también Mai y Erika dijeron fue que tenemos que tener determinada autoridad moral, ni siquiera como una autoridad de que yo soy su líder o algo así, sino una pequeña autoridad moral. ¿Y esa cómo es? Que sea mi amigo, que sea mi hermano, que sea mi primo, que sea mi mamá, que sea mi papá. Eso me da una pequeña autoridad moral para yo poder ir y decir, según mi juez, lo que estás haciendo tiene esta consecuencia. ¿Y por qué vengo? Porque te amo. Y porque te amo, quiero ayudarte. Entonces, ¿cómo te ayudo? ¿No? Mi juicio no es para condenación, sino es cómo te ayudo, ¿no? Oye, tal vez tú no lo estás viendo, pero a mi perspectiva, porque eso es ya al siguiente versículo, en lo que hay en mi perspectiva, en mis ojos, en todo lo que yo veo, lo que haces está mal, según el juez que yo conozco. Por lo tanto, te lo expongo y déjame ayudarte, ¿no? Entonces, en realidad, nuestra postura de juzgar es llevar a determinada persona o mi persona a la palabra de Dios, a la ley que determina un veredicto, pero nunca de criticar, sino siempre de exhortar y ayudar. Entonces sí, cuando prejuzgamos es lo peor que puede existir porque ahí ni siquiera hay nada, ¿no? Pero cuando veo una acción y tengo determinada autoridad moral, en realidad yo no te voy a mandar al purgatorio, yo no te voy a mandar al infierno, no, no, no. Es más, quiero prevenírtelo, ¿no? Es como, oye, estoy viendo esto, ¿qué sucede, no? Y luego hay otra parte que me gustó mucho lo que dijo Male. Por ejemplo, Male dice, no sé, hay mucha gente que critica a Dante Gebel. Yo, por ejemplo, le preguntaría a Male, tú hoy de lo que has visto, que dices que Dante Gebel te ha dotado de palabra de Dios, te ha dotado de cosas maravillosas, has visto que hace cosas extraordinarias. ¿En ti hay un pequeño espacio para juzgarlo? No, no, porque yo veo sabiduría en sus palabras. Exacto. Eso, yo tomo lo que se va a oír mal, lo que me conviene, porque no es esa la palabra lo que quiero decir. No es que tome lo que a mí me conviene. Pues él dice que yo ya voy al cielo porque yo ya me arrepentí. No, me gusta lo que dice, me llega y sé que está con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios, dando sus mensajes. Entonces yo creo en eso. A mí no me importa cómo se viste y que si fue a ayudar y lo está diciendo, porque nos dicen, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda o viceversa. Él sí, al principio de sus mensajes, saca un video, pues como de 10, 15 minutos, de todos los lugares a donde va y toda la gente a la que ayuda, te conmueve, te alegra. Todo eso es a favor de su imagen, todo eso. Pero sí está, al principio, en las primeras veces dije, bueno, pues ya está presumiendo, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Pero está haciendo obras maravillosas, o sea, ayudando a mucha gente, que aparte les hablan de la palabra. Sí. Y no me atrevo a criticar. Exacto. Yo, por ejemplo, aquí quería concluir, ahorita te paso la palabra a ti, Pat. ¿Por qué Male hoy no podría juzgarlo? Porque podría considerar que ya está, lo ama. Ya hasta tiene un aprecio por él, porque ya lo ve desde la perspectiva del amor. Que se ponga el saco que quiera. O sea, yo veo que la palabra de Dios está en su boca. Yo veo que las acciones que él dice están en su boca. Es más, hasta yo creo que orarías por él para que en su familia todo le vaya bien. Que si tiene algún problema en su matrimonio, que le vaya bien. Es más, orarías en contra de sus detractores, ¿no? De Señor, calla esas voces, ¿no? Porque en la visión del amor no hay un juicio para muerte, no hay,
si no hay, y más cuando ni los conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, Malek solo ve todo lo bueno de Dante Gebel, pues solo hay amor, ¿no? Y es como, no habría absolutamente un espacio para criticarlo, ¿no? Porque lo ves bajo la perspectiva, bajo los lentes de la gratitud y el aprecio por lo que te está dando. Entonces, ¿qué sucede con los que lo critican? Porque aparte Dante Gebel pues es un personaje que genera controversia. Él agarra y de repente sube una foto en su Facebook con un Ferrari atrás y solamente lo sube, ¿no? Y lo critican y se lo acaban y ya después pone, para todos los que no me conocen, ese Ferrari me lo regalaron ayer y lo doné ayer, ¿no? Y lo vendí ayer también y todo ese dinero lo di a tanto. Gracias por sus críticas. Ese es Dante Gebel. Dante Gebel le encanta encender las redes, pero él es un personaje que le encanta llevar a Cristo desde la polémica, porque ya te captó, ya te agarró y ¡pum! Te suelta la palabra, ¿no? Entonces, ese es Dante Gebel. Pero cuando sabes lo que él te da, lo amas. Es más, como decía, si él tuviera ahorita un problema con su esposa, yo oraría por él para que se lo solucionara. No le diría hipócrita, mira, nos está engañando a todos, ¿no? Sino más bien lo veríamos como hace rato decía mi tía Pati, es que son humanos, ¿no? Aunque son personajes, lo que vemos es a su personaje, en realidad detrás de esa máscara de Dante Gebel hay un hombre, ¿no? Como tú y como yo, que todos los días le cuesta levantarse, ¿no? Que hay días que no quiere salir de su cama, ¿no? Que hay días en los que le da flojera, ¿no? Y también, ¿no? Y va al baño, y, ¿no? O sea, entonces, es toda esa parte. Entonces, no es mi postura juzgarlo, pero sí amarlo, porque el juez ya determinó un juicio, y al final vendrá Dios y dictaminará su juicio, y ¡pum! ¿No? No es mi posición, pero sí exhortarlos y ayudarlos. Ahora sí, tía, ¿qué ibas a comentar? Tía Pati. Estás muteada. Me sigues muteada. A ver. No, ya no te puedo desmutear. ¿Ya? Ok. Que yo confieso que al principio a mí Dante Gebel sí se me hacía puro show. Puro show. Porque aparte, como él es un showman, o sea, tiene su programa de show en el que invita artistas y en el que canta. O sea, a mí me costaba muchísimo trabajo ubicarlo como una persona de Dios. Sin embargo, sí, acepto que su mensaje es buenísimo, que tiene una verborrea pero impresionante, o sea, su discurso y su manera de hablar es muy buena, o sea, yo siento que llega mucho a la gente. Y sí, como dices, crea controversia y le gusta. Entonces, bueno, yo al principio sí, yo les decía, a mí ese señor se me hace puro show. Sí, lo confieso abiertamente, pero pues solo lo pensaba para mí, o sea, no, tampoco es que vaya yo a ir a decirle, oye, tú eres un... Eso es prejuzgar. Sí. Exacto. Mike, ¿ibas a comentar ¿Puedo eso? rápido? Mike. Es que yo vi que levantó mi tía Mike, pero... Sí, es que yo no estoy en la cámara, pero después de Mike. Ok. No, nada más rápido. Lo que pasa es que me acaba de caer un 20 ahorita que dijiste eso de cuando los ves ya a través de los ojos del amor. O sea, a mí me pasa mucho que de repente me dicen, es que fulanito hace esto y esto y esto y esto. Y les digo, es que yo no puedo verlo como tú porque yo primero lo estimé, primero lo quise. Entonces, ya mi cariño, mi amor por esa persona va antes de lo que está haciendo. Pero creo que a veces entonces estoy cayendo en solapar. ¿Sí? O sea, como yo estoy viendo como veo con ojos de amor a tal persona, entonces más bien su error, lo que esté haciendo, más bien ya caigo en el solapar. O sea, no sé, te digo, ahorita me cayó mucho porque acabamos de tener entre los amigos una plática así que decían de otro amigo y que les digo, es que yo no puedo verlo como ustedes porque yo lo quise primero, o sea, yo antes de conocer todas esas cosas, yo ya tenía mucha estimación por él, entonces, pues, como que lo veo diferente, no sé, pero entonces sí puedo caer en que
a la gente que tengo cerca, pues como la quiero tanto, ¿verdad? Entonces no la juzgo, la solapo. La cara de mi mamá. Pero fíjate cómo, o sea, por pequeñas cositas, ¿no? Por lo que dijo ahorita Alfredo, haz de cuenta, así que me cayó cierto, ay, en el 20. Pero bueno, ya, vas, Rocío. Va mi tía Rocío, y no sé si la doctora Vero iba a comentar algo después de mi tía Rocío. No, nada más apareció. Hola. Ah, Ok. bueno, no, rapidísimo, nada más le quería comentar, regresándome a Dante Gebel, que al principio también decía yo, pero ¿por qué todo esto que saca de todo lo que están ayudando en tantos países y el dinero que le dan a las iglesias en otros países, todo eso? Pero en lo que yo caí en cuenta es que él no está alardeando de lo que él da, porque todo eso lo da toda la gente que está viendo el programa. Lo está donando, la gente están dando pues, sus diezmos y su aportación, y él tiene que dar cuentas de lo que se está haciendo con eso. Entonces, no está alardeando, está honrando diciéndole a a sus la gente, donantes. exacto, todo esto que ustedes están dando, con esto que ustedes han dado, estoy haciendo esto, o, no yo, o sea, la iglesia, ¿no? Y se está ayudando aquí y allá, y allá, y allá, y ves a tanta gente involucrada. Y la verdad es de dar gusto. Que me pasa lo mismo con Joyce Meyer, que yo la sigo mucho, y la verdad sí, como dijo Sally ahorita en su comentario, te dan ganas de ayudar también. Te dan ganas de ser parte de eso también, porque estás viendo en dónde está el dinero. Claro. O sea, en las iglesias por lo regular, digo, según las iglesias, pero en las que yo he estado, en algunas sí te dicen, pues tenemos una misión en tal estado y en tal estado, y una misión en Israel, y una misión aquí y allá, y dices, wow, pues ahí se está yendo mi dinero, ¿no? Obviamente en pagar la renta de donde te congregas y etcétera, pero Dante tiene que dar cuentas de todo el dinero, y por lo visto es muchísimo dinero el que recibe, y con ese dinero lo que hace es ayudar, 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 ayudar. Entonces yo eso lo admiro, no lo veo como un show, pues, sino que admiro todo lo que él está haciendo y que está dando cuentas de, y su estilo y su manera y su todo, pues en un momento dado dices, está con los pecadores, ¿no? Y dices, pues, ¿qué le criticaban a Jesucristo? Que se sentaba con los recaudadores de impuestos, y que se sentaba, iba a la casa de pecadores y dejaba que lo tocara la mujer pecadora. O sea, la verdad es que pues yo sí he entendido un poco pues que también cada pastor tiene su manera de llegar a la gente, y Dante le está llegando a muchísima gente en todo el mundo. Entonces, pues nunca juzgaría yo su manera de hacerlo. Sí, ok. Y es argentino. Pues, ¿cómo juzgarlo Además. si es argentino? Bueno, ¿quieren que continúe? Aquí yo solo puse una notita que me encantó, porque decía, ¿qué hizo Cristo con nosotros? ¿Nos juzgó? ¿Se identificó con nosotros? ¿Tomó nuestro lugar en la cruz? Y absorbió nuestro pecado, ¿verdad? Dice, sí debemos señalar el pecado, dice, pero debemos tener la información completa. No te hagas de la vista gorda, no toleres el pecado, pero manéjalo con compasión, ¿verdad? Dice que cuando Pablo juzgaba, primero hablaba de sus pecados y finalmente, ¿verdad? Ya después le señalaba alguna cuestión. Entonces dice que lo hagamos así como dicen ustedes, ¿verdad? Con misericordia, con amor. Dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí pues es un poquito lo mismo. A mí me gustó que explicaban que en este caso la viga era ese espíritu de crítica y de prejuicio que estamos haciendo, ¿no? O sea, cuando hablaban de la viga, porque decían, y si tienes aquí, sí, pero no vas a tener aquí una tabla, ¿a qué se están refiriendo? Entonces a mí me aclaró mucho esto de ese espíritu de crítica y prejuicio,
que antes, o sea, ves una acción y ya estás prejuzgando, dando una sentencia, ¿verdad? Pero sí nos dice, entonces es juzgar versus discernir, juzgar versus exhortar, ¿no? O sea, ese espíritu, esa viga que tenemos, pues ese es contra lo que tenemos que luchar, ¿verdad? De no hacer, ponernos en los zapatos del otro, actuar en amor, en misericordia, acordarnos de nosotros mismos cuando iniciamos, eso pensando en gente cristiana, ¿no? Pero pues también juzgamos a veces el mundo, nuestro jefe, compañeros de trabajo. Pero me gustó algo, dice, el cristiano debe saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y Dios es el único que conoce los motivos del corazón de las personas. Por eso es que Él puede hacer un juicio, ¿no? Pero fíjense que a mí me sorprendió aquí en 1 Corintios 6, 1 al 6 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y ahorita este texto me hizo total sentido con lo que Alfredo dijo, esa ilustración que dio de que Dios es el juez, pero nosotros trabajamos en ese despacho del juez y el Señor nos está entrenando. ¿Se acuerdan que lo veíamos? O sea, Él nos está entrenando para gobernar. Y íbamos a empezar por gobernar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, sentimientos. Y entonces, esta parte donde nos está diciendo que si no hay sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, y sin embargo estamos aquí peleando, pues sí me hace sentir que estamos ahí en el despacho del juez, trabajando y nos está enseñando, ¿verdad?, a tener ese amor, esa misericordia, a juzgar con justo juicio, ¿verdad? O sea, a entender la palabra juzgar, no solo desde un punto de vista, ¿no? Sino cuando dio Pati las definiciones, sino de discernir, distinguir, ¿verdad? No condenar. La condenación, como dijo Alfred, el pecado ya está y la sentencia ya está escrita. Aquí el problema es que la gente va, unos a sabiendas y otros en ignorancia. Entonces, pues ahí yo creo que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros, pues, evitar ese espíritu de crítica, trabajar en cada uno de nosotros, en ese dominarlo, gobernarnos y pues seguir adelante. Vero, ¿querías comentar? Sí, precisamente en los versículos que tú acabas de leer, de que nosotros tenemos una viga y queremos sacar el palillo de la otra persona, la paja. En Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. A veces nosotros somos bien, bien especiales porque vemos nuestras cosas que hacemos en otra gente y juzgamos lo que hacemos en otra gente. Entonces, eso hace que estemos peleando con esa gente porque también nosotros hacemos lo mismo. Entonces, es lo que dice Romanos 2:1. Ok, súper bien. ¿Clau? Okay. Ahí también se me figura una ilustración que daba Dante, dicho sea de paso, que me gustó mucho, que dice, es como cuando dices, fulanito es un chismoso, yo lo dije para que se enteren y oremos por él. Menganito es un mentiroso. No, bueno, yo no lo dije porque soy muy prudente. O sea, como que juzgas al otro, en ti lo ves como que todo lo excusas, ¿no? Entonces se me figura mucho esta parte así, que como que el otro está mal y tú lo hiciste por buenas intenciones y finalmente estás haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Exacto. Pues, por ejemplo, ahorita que la doctora Vero daba sus comentarios, ¿en qué momento tú puedes juzgar a alguien cuando tú tienes o haces lo mismo? Cuando tú vives lo mismo,
¿Por qué por ejemplo, un drogadicto, ¿por qué puede ayudar a otro drogadicto? Porque ya lo vivió y no lo va a juzgar, lo comprende. ¿Por qué Jesús no te juzga ni a ti ni a mí, sino es nuestro abogado? Porque Él se hizo hombre, vivió, mas nunca pecó, pero Él entendió lo complicado que es vivir en este plano. Y Él no dijo, yo saqué 10 y tú estás reprobando. Ándale, pues ponte a estudiar, ¿no? Él nos dijo, aquí están las respuestas, estúdienle, ¿no? Yo no te voy a juzgar porque ya me hice hombre y ya supe y vi lo complicado que es. Yo soy Dios, pero tú eres hombre y entiendo tu naturaleza. Y sé que hoy vas a fallar y es más, te digo que mañana vas a fallar, pero yo soy tu abogado. Y después de la no condenación está la vida sin pecado, como con la mujer adúltera. Cuando Jesús libera de la condenación del juicio a la mujer adúltera, es cuando Él le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? No hay ni uno. Ahora yo, que sí te puedo juzgar, porque yo saqué 10, yo no te juzgo. Así que ve y no peques más. Entonces, en esta analogía es cuando tú vives, tú tienes la vivencia de haber pasado un divorcio, de haber pasado, no sé, una adicción, tú no vas a ir y vas a juzgar a esa persona. Tú lo entiendes, entiendes el dolor que está padeciendo, entiendes la vida de miseria, entiendes los pensamientos de dolor, entiendes tantas cosas que no te queda más juicio que emitirle. Si ya la está pasando mal, ya no necesitas echarle más tierra, ya no necesitas aventarle piedras. Tú necesitas y tienes la necesidad de ayudarle, de estrecharle la mano. Entonces, cuando lo vives, cuando realmente trabajas con la viga que tienes en tus ojos, cuando realmente trabajas con ahora sí que con la basurita que tienes en tu interior, entonces entiendes al que está enfrente y ya no hay juicio, sino hay esa actitud de ir y ayudar, de ir y apoyar, porque entiendo lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, eso se me hizo súper importante porque entonces es bien distinto emitir un juicio a ir y ayudar. Ir y te estrecho la mano, ir y hago lo que necesites. Voy, ¿por qué? Porque te amo, ¿no? Ahora sí que ese es el verdadero amor. Un verdadero amor busca lo mejor. Al rato vamos a ir a ese versículo en lo que decimos, de ¿por qué Dios no me lo da? Pues porque no es lo mejor. No lo necesitas, por eso no te lo va a dar, ¿no? Porque Él sí te ama de verdad. Tenemos a veces y concebimos que Él es un papá, pero los papás que hemos tenido son papás terrenales que tal vez nos dieron todo y no siempre fue lo mejor, pero en Dios, que Él lo sabe todo, pero bueno, eso va a ser adelante. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, refiriéndonos a que Él, que es Dios de amor, pero ese amor puro, ese amor ágape, claro que Él sí puede emitir un juicio. Es más, la ley no se dictaminó por unas palabras egoístas, sino unas palabras de amor. Y me refiero realmente a la ley abrámica, a la ley que estipuló Dios. Porque después se generó la ley mosaica, escrita por Moisés, porque la ley que Dios le había dado a Moisés la rompió. La rompió al ver al pueblo todo adorando a un becerro. Él agarró esas rocas que Dios le había dado a Moisés, él las rompió. Y él volvió a reescribir la ley. Y esa es la ley mosaica, la cual fue abolida por Cristo. Todo aquel que cree en Cristo, claro está, y que se arraiga a la gracia de Cristo, ¿no? Entonces, cuando entendemos esa parte y realmente trabajamos con nosotros, entendemos al que está enfrente. ¿Por qué? Porque yo ya trabajé con mi viga. Y tú hoy que tienes una astilla, te ayudo, ¿no? Antes de que se vuelva viga, ¿no? Casi, casi. Yo que sí trabajé con mis astillitas y sé lo que mucho que duele, te entiendo y te ayudo a quitártelas, ¿no? Y esa es la actitud distinta y es el reflejo de Cristo, ¿no? De yo me hice hombre y sé que esto está cañón. Y sé que tú no eres Dios y tú no vas a sacar 10. Así que te paso las respuestas. Ten, estúdiale. ¿Alguien más quería comentar? Creo que mi mamá iba a hacer un comentario, pero no sé si alguien más había. Pues aquí me gustó mucho también en Primera de Corintios 2,
Voy a leer desde el 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí, pues siento que también nos está hablando de lo que, ahora sí que como les digo, todo se une desde el principio. O sea, no estoy juzgando, estoy buscando discernimiento, ¿verdad? Dándole la intención o todas las definiciones de la palabra. Pero entonces sí es responsabilidad nuestra, o sea, tanto todo lo que recibimos, tener discernimiento de lo que estamos haciendo, no juzgar a la ligera a alguien, ¿verdad? No sentirnos, estas definiciones que les digo, bueno, estas me gustaban porque te dice, ¿no? De que no hagas determinados tipos de juicios, pues es precisamente lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Que con ese amor, con esa misericordia, teniendo a Cristo como ejemplo, que no nos juzgó, que se identificó con nosotros, pues desde tratando de quitar de nosotros ese espíritu, pero sí debemos discernir entre las cosas que son de Dios y las que no son de Dios, no comernos todas las cosas, sino pedir de Dios esa sabiduría, ¿verdad? Para que lo que estamos escuchando, lo que estamos aceptando, lo que estamos recibiendo, pues podamos nosotros en verdad saber que viene de Dios, ¿no? Por eso este texto también me gustó, porque ahí sí dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero hablando en sí de todo, o sea, estoy identificando, ya no soy natural, ya no soy un hombre del mundo, o sea, siendo una persona espiritual que ha nacido de nuevo, pues voy a juzgar lo que ahora me está ofreciendo el mundo, lo que ahora me está ofreciendo inclusive la iglesia, porque sé que ahora ya puedo distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? Entonces este texto sí me dejó así, dije, bueno, entonces estamos hablando de diferentes cosas, ¿verdad? En esto de discernir, en esto de juzgar, ¿verdad? Para examinar, investigar, comprobar, inquirir, indagar, cuestionar, llevar a cabo una investigación. Entonces hasta se me figuraba, bueno, el estar haciendo tantas preguntas acerca de un texto, pues estamos llevando a cabo una investigación, ¿no? Entonces no encasillar la palabra como lo conocemos, como juzgar igual a criticar, pero sí debemos juzgar en la manera de llevar a cabo una investigación. ¿Qué estamos haciendo de la palabra de Dios? Estamos escudriñándola, ¿no? Y aquí dice que también la palabra en griego, que es anacrino, que es el término usado aquí en Mateo 7, pues quiere decir eso también, investigar, comprobar, inquirir, escudriñar, indagar, cuestionar, llevar a cabo una investigación. Entonces, viene otras cosas, interrogar, observar. Entonces, pues sí, no encasillarnos, ¿verdad? Ver esa palabra más amplia. Ahora entendemos lo que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer, y que a veces, pues precisamente si nos quedamos nada más con la información como la estamos viendo, pues sí, podemos caer en el error del juicio, ¿no? Así es que, pues, qué bendición que el Señor nos esté dando tanto discernimiento, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo pidió en oración que los creyentes tuviesen suficiente conocimiento o discernimiento para aprobarlo mejor. Entonces, pues vamos a ir viendo, dependiendo del contexto, la situación, pues ahora nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Estamos trabajando en el despacho del juez, del rey. Así es que, pues sigamos. No sé si alguien quiera más de esto o vamos al siguiente texto, que la verdad yo me quedé un día ahí. A ver, Señor, explícame de qué me hablas aquí. Porque digo, lo hemos leído 1000 veces y damos una interpretación, ¿no? Pero solo el versículo 6 dice,
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Claudia. Bueno, ahí, primero nada más del tema anterior, me encantó el ejemplo que diste, Alfred, porque me lo aterrizó súper, porque no nada más es no juzgar o no juzgues a la ligera, sino cómo te puedo ayudar. Eso me encantó porque no me había caído el 20. Entonces, de ahí veo cuáles son mis pajas. Pero bueno, y de este tema, de este nuevo, me encantaría leerles una explicación que viene en mi Biblia que me gustó mucho. Digo, la explicación va a estar muy cañona, pero esto me gustó lo que dice y se los voy a leer. Bueno, en el griego, la parte de lo de los perros dice, no dejes que los perros tengan carne sagrada. Y luego dice, la palabra aramea para aretes y las perlas son símbolos de las verdades espirituales que Dios nos ha dado. Dice, nos dan hermosos oídos para escuchar su voz e impartir hermosas perlas de sabiduría que no deben ser consideradas a la ligera ni compartidas con el mundo, porque instruir o enseñar el valor de la sabiduría no es apreciado por aquellos que no tienen oídos para escuchar. Pues me gustó mucho esa parte de, pues no dar a las personas o sea, yo lo entiendo como que las personas que están en total rebeldía y que no quieren saber nada de Dios, ni les des esto porque ni lo van a apreciar, y es como estarles echando al piso, ¿no? La sabiduría de Dios que la gente no la entiende. Pero bueno, eso era lo que quería yo comentar de este. Yo nomás quisiera agregar, sí, no sé si se fue mi tía Patti. Ajá. Bueno, yo nada más quería agregar del anterior, que también tenemos que, por ejemplo, llevándolo a juicios más normales, más naturales de siempre, es saber que esos juicios que metimos nosotros, en realidad no son reales con relación a la persona de enfrente, porque están viciados por lo que hay en nuestra vista y por lo que hay aquí. O sea, literalmente lo que yo pienso de Clau, en realidad es la Clau que está en mi mente. Lo que yo pienso de Alfonso es el juicio que yo estoy emitiendo sobre Alfonso, bueno o malo, es en realidad del Alfonso, del personaje de Alfonso que está aquí. ¿No? Entonces, en realidad el juicio que yo emito no es del Alfonso real, ni el que emiten los demás hacia tu persona, en realidad es un juicio del Alfredo que está en su mente, en su perspectiva, en su visión. Entonces también me gusta esta explicación porque habla de los sesgos visuales que tenemos, ¿no? Entonces, tanto de ida como de vuelta, eso que tenemos en nuestra visión no es real. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros juicios. Y por eso es que tú y yo no podemos ser jueces, porque el que tiene la vista 20/20, la visión perfecta es Dios. Su sesgo visual es perfecto y nunca va a ser viciado, porque Él ve lo que decías tú, Ma, el corazón. Yo veo perspectivas, pero Dios ve el corazón y por lo tanto Él sí dicta un juicio. Yo veo, pero veo a través de mi visión y eso me limita, ¿no? Entonces, si yo llego a emitir un juicio, tiene que ser con cuidado, ¿no? Y en amor siempre, ¿no? Y bueno, ya dijimos que no, en realidad la palabra juicio pues es muy fatalista, pero es eso, ¿no? Llevarlos a decir, es esto, te ayudo, ¿no? Solo quería agregar eso de lo anterior. ¿Alguien más quería comentar sobre este último versículo que leímos? Pues sí, a mí me sorprendía mucho esto, o sea, se me hacía una palabra muy fuerte porque como que dices, bueno, tú tratas de darle la palabra a todos, ¿no? Pero sí, en verdad, de repente te encuentras que te has estacionado mucho tiempo con alguien y ves que no hay resultado. Entonces, cuando en una de las enseñanzas decía, los cerdos son personas que no valoran tu mensaje. Ya, caray, perros, decía, son personas que mutilan el cuerpo. Ahí da la explicación de que hay otras partes en la Biblia donde hablan de perros. Y entonces, pues sí me costaba así como decir, ay, Dios mío, pues uno quiere darle mensaje a todos, ¿no? Y decía, entonces, ¿cómo vamos a reconocer a las personas? Pide, busca y llama, ¿no? O sea,
Cuando de repente, o sea, hay lugares donde no vale la pena estacionarse tanto tiempo, hay lugares donde te das cuenta que no, que te están bloqueando, te dan el avión, te tiran por tu lado y a lo mejor estás ahí estacionado mucho tiempo, pues mejor seguir adelante, ¿no? Compartiendo tu mensaje. Entonces eso me gustó mucho porque digo, uno, a mí me pasa con algunas personas o compañeros de trabajo que yo anhelo que conozcan a Cristo, anhelo que se entreguen, anhelo. Y ahí estoy, una y otra, y ahora sí que pasa un día y pasa un mes, y yo sigo ahí. Y cuando leí este texto dije, ay, Señor, ¿qué? O sea, quiero entender esto. ¿Será que ya no vale la pena? Ya les di el mensaje y ya, si lo tomó, lo tomó. O a lo mejor ese mensaje que les di, ahí quede y va a venir otra persona después, en el tiempo correcto la persona y va a llegar, pero no estacionarme, ¿no? Entonces me encantó que dice, ¿cómo reconocer a las personas de este mundo? Pide, busca y llama, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abra. ¿Qué quiere decir que se le abre? Que recibe revelación. Y me gusta que marca unos mensajes, ¿no? Unos ejemplos, perdón. ¿Qué tal cuando Josué pidió a Dios qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo la batalla? ¿Por qué estamos perdiendo? Y entonces él va, ora, y Dios le da revelación del anatema que había en el pueblo, le dio discernimiento de en qué familia estaba, dónde estaba. O sea, efectivamente, cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor nos va a dar esa revelación. O sea, eso que estamos buscando es revelación, y me encantó porque aquí salió totalmente el texto de pide, busca y llama de lo que normalmente lo vemos, sino aquí es pedir esa dirección de Dios, ¿no? Para hasta inclusive las personas en quienes estás tú dedicándote, compartiendo, y me gustó, ¿no? Dice, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no sé si haya algo más de este tema y podemos seguir. A ver, yo quisiera una pregunta. Sí. ¿Puedo yo? A mí me pasa, por ejemplo, que las oraciones que comparte Patti, ¿no? Haz de cuenta. Hablan de promesas y promesas y promesas del Señor y cosas hermosas, y yo las comparto con personas que no son cristianas, que no tienen a Cristo. Y digo, estoy bien compartiendo promesas que no son para ellos, porque las promesas son para los que han creído o los que hemos creído. Entonces, yo no sé si ahí, o sea, cuando leí esto dije, ¿será que yo no estoy haciendo bien compartiendo todas estas promesas? Porque realmente mientras no sean nacidos de nuevo, mientras no tengan a Cristo en su corazón, pues esas promesas no son para ellos, y estoy dándoles como pues, perlas. Entonces, no sé si estoy bien o mal, no sé. Estás compartiendo por un lado palabra, pero por otro lado primero tendrías que compartirles la salvación y ya después darles todas esas promesas. O sea, es pregunta, no sé si estoy bien en el compartir palabra y en compartir salmos y en compartir versículos que dan promesas del Señor. Por ejemplo, una compañera de trabajo que ahorita está pasando por problemas y que a lo mejor la corren, y ya sabes, yo le digo, el Señor está contigo, el Señor no te deja, el Señor ha prometido que Él va a salir por ti. O sea, cosas así que digo, pero pues sí, ya no es hija de Dios. Primero le tendría que estar compartiendo la salvación y después dándole todo eso. Sí, yo pienso que efectivamente es eso. Primero hay que compartir las buenas nuevas. O sea, lo que hay que compartir es que Jesucristo vino, murió por nosotros, y por gracia nos dio el cielo y la vida eterna. O sea, eso. Porque yo entiendo cuando dice, no tires las perlas a los cerdos, porque no vaya a ser que ellos regresen y no sé qué. Cuando tú, por ejemplo, compartes promesas y promesas a gente inconversa, o hablas de cosas así a gente inconversa, es la típica que voltean, yo siento eso, el que regresan y te despedazan. El típico, pues no, que Dios no le gusta a la gente pobre, mira cómo estás. No, que muy cristiano y mira lo que hiciste. No, que a los cristianos, no sé qué. ¿Ya viste que sacaron que los pastores, no sé cuáles? No, que los cristianos no se pelean, no toman, no esto, no lo otro. Y es porque no entienden. O sea, una gente que no tiene al Señor, no entiende la palabra, no la capta. Entonces, se te voltean.
O sea, tú quieres ayudarlos y luego, pues no, que muy cristiana, y mira, estás haciendo no sé qué, y dices, o sea, ¿cómo? Como que siento que esa es la parte donde te dicen, no se los tires a ellos, porque es más, van a regresar y te la van a voltear. Entonces, como que lo que hay que compartir con ellos, pues es que Jesucristo vino, o sea, es la salvación, eso pienso yo. Y sí, mucho, pues lo que decíamos hace 8 días, ¿no? De estar mandando cosas de que en él eres fuerte, como para que entonces sientan esa hambre de conocer ese Dios. Oye, si de veras, o sea, todo esto que están poniendo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que pide y se te dará, por decir lo que sea, si esto lo hay en ese Dios, pues sí lo quiero conocer. O sea, sí tienes que abrir esa parte de que les dé esa curiosidad y esa de saber de él. Pero a lo mejor si es alguien, sobre todo la gente que es totalmente al revés, ¿no? O sea, totalmente no atea, que hasta le echan y andan en otros rollos de numerologías y de cosas y de todo, después te la voltean y como que sale peor. Yo pienso que va por ahí. Son ateos, gracias a Dios. Es que hay una persona a la que le estoy hablando y le comparto las oraciones y todo, y el otro día me dijo, es que tú me has enseñado tanto, tú me has enseñado a que yo debo agarrarme de la mano de Dios, a que yo debo de confiar y quién sabe qué, pero al mismo tiempo, pues sí sé que no sé, la Virgen me va a no sé qué, o sea, como que ya está metiendo cosas y yo, espérame tantito, eso ya no te lo... Entonces, como que digo, es que estoy bien, no estoy mal, o sea, tengo que, sí le he compartido, obviamente de Cristo, pero no la he llevado a una oración, o sea, entre que para que primero conozca de Dios, además lo hemos hecho por teléfono, no en persona, pues ya no nos hemos vuelto a ver, pero como que cuando vi esto de que no eches las perlas a los cerdos, siempre estoy pensando, bueno, tú le estás dando palabra a los que no son creyentes, a los que no son hijos, ¿eso sería como echarles perlas? O estás bien, estoy mal, o sea, por eso digo que es una pregunta. No sé. ¿Yo puedo comentar algo? Ajá. Bueno, es como algo muy personal, como la forma en la que yo he caminado con Cristo. Y entonces volveríamos otra vez a hacer un juicio de nosotros. Primero tienes que hacer el número 1, el número 2, el número 3, para que entonces las cosas sean de cierta manera. Yo creo que lo que Cristo vino a enseñarnos primero fue a que no hay una regla. O sea, no quitar ese el legalismo de nosotros, ¿no? Yo creo que lo que estás haciendo, Rocío, es algo muy valioso y muy valioso en el corazón de papá, porque tú estás poniendo en esa persona amor y misericordia, y estás poniendo en esa persona compartiendo lo que Cristo ha hecho contigo. Nosotros lo que yo entiendo es que somos llamados a reconciliación, y esa parte de lo que nos toca hacer a nosotros es abrirle el corazón a las personas. Y esta persona que está necesitada, a lo mejor, o sea, tiene muy arraigado el hecho de que la Virgen y todo eso, ¿no? Digo, ¿de dónde nos sacó papá, no? De muchas cosas que a lo mejor también nosotros tuvimos en su momento que quitar del medio para que papá fuera glorificado, pero no lo sabíamos. Entonces, yo creo que no tanto es enfocarnos el hecho de que si tú le hablas la palabra de Dios a alguien y esa persona no está en Cristo, o sea, el Señor se va a encargar de llevarla, de tener un trato especial con ella, porque ella tiene que, esa persona a la que nosotros le compartamos lo que conocemos de Cristo, a que le compartamos nuestro testimonio, a que le compartamos lo que Dios ha transformado en nosotros, a que nosotros le compartamos a cualquier persona lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que eso es mucho más valioso, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque si no, otra vez llegaremos a ese juicio, ¿no? A juzgarme a mí porque no la llevé a Cristo primero, ¿no? Y a juzgarme a mí porque, ay, es que no tomé un discipulado para llevar entonces esta persona a Cristo. Entonces, me limito a Dios, limito los propósitos del Señor, limito todas esas cosas
por las cuales el día de hoy yo puedo tener un entendimiento diferente, por las cuales el día de hoy yo puedo ver a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que hace milagros. Entonces, yo misma estaría limitando el poder de Dios, yo misma estaría limitando un milagro sobrenatural en aquella persona por emitir un juicio de saber si sigue con su virgencita, aunque yo le digo que no, que Dios es el Todopoderoso. Yo creo que el que se encarga de hacer esas cosas más fuertes que no nos corresponden, y qué bueno que no nos correspondan, porque debería de ser algo muy fuerte o muy, muy pesado, muy difícil para nosotros, es el Señor, que el Señor obre. El Señor dice en su palabra que la palabra nunca regresa vacía. Entonces, él tiene ya, no sé, de alguna manera, un camino abierto para que esa persona sea atraída con esos lazos de amor y pueda tener un entendimiento diferente de quién es Dios. Entonces, yo pienso, en mi manera muy personal, a lo mejor, digo, me encanta estar con ustedes, me encanta escucharlas, porque, en realidad, estoy viendo que puedo expresarme, que puedo compartirles, que las escucho y me encanta ver el corazón de cada una, que no estoy hablando, ay, con personas religiosas y, no, pues es que, no, estoy viendo el corazón de cada una de ustedes y la verdad me encanta, me siento sumamente bendecida, me siento de verdad, que realmente estoy aplicando la palabra, ¿no? Que la estoy viendo, que la estoy, palpando en cada una de sus opiniones y todo. Pero yo creo que sí necesitamos tener un poco más de misericordia, más de ese amor y darle un poco más de libertad al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve de maneras que no entendemos, que en verdad no entendemos. Y de verdad, yo creo que los milagros más hermosos que Dios ha hecho en nuestra vida es cuando realmente nosotros ponemos ese entendimiento fuera de sí. O sea, les comento así como una opinión muy personal de darle libertad al Señor, de que Él haga lo que Él quiere hacer de manera libre, ¿no? Ya. Ok, sí, está súper bien. ¿Alguien más iba a comentar algo? Has muteado, Ma. Ok. Vamos aquí, sí leí ya la siguiente parte, ¿no, verdad? No, pero ya vamos a pasar al siguiente. Bueno, vamos a la oración y la regla de oro, sí, al versículo 7, ¿no? Pues si quieres nada más, Vamos todo. es que ahí sería como emitir un juicio, ¿no? Como lo que decía Eri sobre quién es un perro y quién es un cerdo, ¿no? ¿Quién determina eso? ¿Acaso Pedro era un cerdo y un perro cuando Jesús le habló? ¿O acaso alguno de los discípulos era... Porque ellos no eran judíos, ¿no? No eran de raza, ¿no? O sea, este, ¿cómo emitir ese juicio, no? Y Eri, pues, nos da una parte de, deja que el Espíritu Santo te discierna, ¿no? O sea, si tú ves que esa persona definitivamente no le va a entrar, tú ya dejaste la semilla. Porque yo creo que hablar del Evangelio no es decir que es una perla, ¿no? Por ejemplo, ahí la palabra explica que por eso Jesús no hizo milagros a incrédulos. O sea, no pudo, ni siquiera podía, porque ¿de qué sirve? De todos modos no lo iban a creer, ¿no? Entonces, esa es esa parte. Yo creo que hablar del Evangelio es nuestra función, sea lo que sea. Hablar del Evangelio es nuestra gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es ir y predicar de las buenas nuevas, ¿no? Esa es nuestra función y eso va más allá de si le va a entrar o no le va a entrar. Mi función es predicar, ¿no? Yo creo que ya darle un seguimiento específico es esa parte, ¿no? Darle tu vida a esa persona para que realmente es esa perla, ¿no? Entonces yo creo que nuestra función es predicar el Evangelio y lo siguiente es darle ese seguimiento especializado y específico a esa persona con nuestra vida, ¿no? Y eso pues va a depender mucho en tal vez tú regaste y ya no vas a trabajar con esa, pero otra persona sí, ¿no? Otra va a ser tu Apolos o tú fuiste Pablo y así, ¿no?
Pero habrá otras que no. Por ejemplo, mi Biblia dice específicamente que esos cerdos y esos perros son gente que odia el evangelio, que tienen un odio específico hacia el evangelio, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, nuestra función es predicar, así que tía, tú síguele predicando con todo el gusto, y si ya Dios te puso esta palabra sobre que tal vez tienes que ser más específica en hablarle de Cristo y la salvación en Cristo, pues creo que hoy Dios te está dando esa parte, ¿no? Esa parte de Pues sí. llévala a Cristo, ¿no? Llévala a Ajá. Cristo y al final entender que el ser humano se maneja en base a sustituciones. Ella va a sustituir a su virgencita en el momento en el que ella tenga la revelación de Cristo. Ella no ha Exacto. quitado a la Virgen de su vida porque no ha tenido la revelación de Cristo, ¿no? Cuando ella tenga la visión 2020 sobre Cristo, ¡puf!, va a ser la diferencia. Tal vez hoy Dios más bien no te está diciendo déjale de predicar, sino te está diciendo háblale de mi hijo, ¿no? Sé más específica en que ella tenga revelación de Cristo. Así es. Amén, amén. Ahora sí que mi madre quiere decir algo. ¿Está apagado el micrófono? Ya. Ya, nada más un detalle. No es una manera de hablarle a la gente con tu testimonio, con Sí, que claro. vean el cambio que ha habido en ti. Sí, claro, No. eso es primero, debe existir ese testimonio de vida para que cuando tú, por eso dice predicar sin palabras, para que cuando hables, tus palabras tengan el respaldo de tu vida, ¿no? Cuando ya hables, ellos digan, ah, con razón yo decía que algo había pasado. Ah, pues con razón la veo que, con razón su familia se llevan también, o sea, tu vida debe dar testimonio para que tus palabras tenían hace rato, Alfredo, ¿quién dijo de tener ese respaldo moral, esa solvencia moral Sí, en tu vida, autoridad ¿no? moral. O sea, entonces eso, yo siento que eso así es también, ma. Ok, Autoridad gracias. moral. Gracias. La autoridad moral es tu testimonio. Sí, porque sería muy Así es. incongruente decirle a alguien, ten calma y tú eres un mar de nervios, ¿no? O a la hora que a ti te pasa algo, tú estás, desmoronando. Así es. Exacto. O aquí estás predicando y al rato estás muerta de depresión, dicen, bueno, Ándale. o sea, ¿de qué me está hablando esta persona? Confía en ¿no? Dios y tú estás toda O mira, deprimida. me viene a dar un gran ejemplo. Así es, o hablar de hablar de matrimonio y yo ando siempre a agarrar el chongo con mi esposo, ¿no? Entonces sí, definitivamente tiene que haber un testimonio, una autoridad moral, y que eso es lo que Dios nos está dando, y esa es la luz que está, cuando hablamos de la luz la semana pasada, esa es la luz que empieza a salir, la luz de Jesús en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. O sea, hay algo diferente en tu vida, ¿no? Que los demás notan. Ahora sí que como con Moisés, pasó tanto tiempo en la presencia de Dios que la gloria de Dios estaba en él, que tuvo que cubrirse el rostro porque irradiaba. Así debe ser nuestra vida, ¿no? Pasar tanto tiempo en intimidad con él que nosotros nos llenemos de su presencia y que se note, o sea, no puede ser que no se notara, ¿no? Si estamos viviendo en verdad tomados de la mano de Dios y que no se notara. Bueno, Gracias. Rocío, ¿quedó contestada la pregunta, la duda? Totalmente, muchas gracias. Entonces, Sí, muy bien. Okay. El versículo 7 dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Voy a seguir aquí, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Aquí 3 palabras súper claves, súper importantes, que me encantaron, me encantó leer cada una, profundizar cada una, buscar textos de cada una, me gustó. Y bueno, veo que me identifico también en la manera como predican ahí en Horizonte Querétaro, porque lo basan en preguntas. Así que ponen a la audiencia una pregunta para que cada quien se la vaya contestando
y ellos la van contestando a través de la palabra de Dios, ¿no? Y eso me gustó porque me llevó a entender esta parte, ¿no? La primera pregunta que hicieron al iniciar este texto era ¿por qué Dios no me da lo que pido? Esa pregunta hicieron cuando leyeron esto, porque dice, pues todo el mundo pide, y también decían que este texto, pues es un texto que también o sea, mucha gente se agarra de este texto para decir, pues yo estoy pidiéndole a Dios porque Dios dice que pide, ¿verdad? Que el que pide se le da. Entonces yo sigo pidiendo, pero a veces vemos que pido y no recibo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué pasa eso, no? Y entonces, pues, vienen muchos textos que nos aclararon esto. Si es ese tipo de oración, este pedir, ¿qué? Cosas materiales, simplemente arriba ya empezamos a ver qué tipo de pedir era. Pedir discernimiento, pedir revelación para no hacer un mal juicio. Si vas a hacer un juicio, sea un justo juicio. O sea, pedir revelación de la Escritura, ¿verdad? Si yo pido a Dios, pero busco en la palabra, el Señor me abre la revelación. Y eso me encantó entender así estas 3 palabras. O sea, no de enfocarme a pedir, Señor, por favor, quiero una casa. Digo, y como dicen, no es que esté mal pedir, claro que no. Pero el problema es que nos agarramos y nos aferramos y queremos hasta visualizar las cosas, es que esto quiero, esta casa, este carro, ponlo ahí, velo, ora por él, lo necesitas para tu trabajo, etcétera, etcétera. O sea, no lo estás pidiendo quizá con motivos egoístas, pero nos estamos enfocando en cosas materiales o en qué. Entonces, esto me gustó muchísimo esta parte, por eso después encontré esta otra prédica que se las mandé, que se enfocaba solo en esas 3 palabras, ¿no? Pero a mí esta parte de pedir a Dios, buscar en su palabra y que el Señor me abra la puerta de la revelación, me encantó ver así estas 3 palabras, ¿no? ¿Quién quiere decir algo, comentar algo de esta porción? Pues yo, a ver si no se oye mucho ruido porque están... ¿Voy? Sí, por favor. A ver, si se oye mucho ruido me dicen. Primero que nada, ¿por qué Dios no me da lo que pido? Una, porque no pido, porque muchas veces en nuestro propio conocimiento y discernimiento y pensamos que, o sea, se nos olvida simplemente pedirle a Dios. Como decían ahorita, pues pídele a Dios que te guíe si debes de ahora ir directamente y presentarle a Cristo o a quienes sí o a quienes no, pues es un discernimiento que solamente Dios te puede dar y hay que pedírselo. Y también porque pedimos mal, porque como dices, pedimos para nuestros propios deseos, para nuestra carne, para nuestra propia satisfacción, y no pidiendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces debemos de pedirle a Dios cuál es su voluntad, cuáles son sus planes para nosotros. Y si algo tenemos el deseo muy grande de tener, decirle, Señor, si es tu voluntad, si tú tienes en tus planes hacer, que yo tenga esto, o que yo realice aquello, o que yo vaya, como ahora que iba yo a renunciar, yo le decía, Señor, muéstrame si este es el camino, si voy bien, si debo de tomar esta decisión, dame esa determinación para tomarla. Entonces pedimos o no pedimos y hacemos las cosas sin pedir y después no nos va bien y dices, ¿pero por qué? Porque ni siquiera volteaste a ver a Dios y le pediste que Él te guiara, ¿no? O pedimos y pedimos mal y decimos, yo quiero ese coche porque tiene que ser mío, pues digo, eso, o un viaje o algo, ¿no? Entonces, pues siempre de pedirle a Dios que Él nos dé de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus planes. Okay. Ya. ¿Eri? Estás muteada. Ya, perdón. La prédica que nos mandaste, Sally. Ajá. Ahí empieza diciendo sobre las promesas. Entonces, yo estaba viendo algo sobre las promesas porque dice que aquí en donde dice pedir y se os dará, o sea, el Señor está diciendo
que es una promesa para nosotros. Si pedimos, o sea, por eso dice, aquí en mi Biblia, por ejemplo, dice la oración y la regla de oro, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, es como una promesa de parte del Señor, que si nosotros hacemos estas cosas, o sea, van a venir como un pacto, ¿no? Que Él hizo para nosotros. Entonces, yo cuando estaba viendo esto de lo de que era una promesa de parte de Dios para nosotros, me enfoqué un poquito más en eso y encontré un párrafo en donde decía: a lo largo de la historia, Dios ha hecho promesas al hombre con el propósito de ayudarle en su vida. Las promesas siempre se componen de dos partes, una condición y un resultado, el que depende del cumplimiento de la condición. Entonces, esto del pedir, o sea, yo sé que tiene que venir acompañado con el hecho de que pedir y pedir a la manera que Dios nos indica, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no lo hagamos de manera de buscar nada más mi beneficio, ¿no? Sino como hablábamos en lo de la clase del Padre Nuestro, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad. Y no tanto porque nos enfoquemos en lo que o es bueno o es malo, ¿no? Más bien como dice la palabra, o sea, lo que nos conviene, ¿no? Todo te está permitido, pero no, yo te invito a que no hagas eso, sino que hagas lo bueno porque eso es lo que te conviene, ¿no? Entonces, yo veía esta parte que la verdad me gustó muchísimo y viene en esta manera, no para sentirnos así como que es que no estoy pidiendo lo correcto. Yo creo que esta parte que me encantó mucho es donde dice que Dios tiene confianza en nosotros. Y yo dije, wow, qué impresionante, cómo papá puede tener confianza en nosotros, o sea, sabiendo que le vamos a fallar, ¿no? Entonces, lo que más me lleva a pensar en esta parte es que lo que Dios quiere de nosotros en esta parte es que tengamos ese entendimiento, que tengamos ese discernimiento de no pensar en que si pedimos es malo porque no es para mí. No, sí es para mí, porque papá ya lo dijo, o sea, todas las promesas que tengo son para ti, para que tú vivas en ellas, para que las disfrutes, pero hay una condición también, o sea, tienes que respetar mis mandamientos, respetar mis estatutos, y no solamente porque yo lo digo, sino porque todo eso, si no respetas esta regla, o sea, no te va a llevar a todo eso bueno, ¿sí? Que yo ya tengo preparado para ti. Entonces, es esta parte en donde yo veo que nosotros tenemos que poner nuestro entendimiento alineado a lo que Dios quiere. Y donde yo empiezo a madurar esta parte y digo, oye, no es malo pedir, ¿no? Como decía ahorita Rocío, o sea, te estoy pidiendo para que me vaya bien en mi trabajo, para que yo tenga, no sé, lo que me corresponde. No es malo, o sea, ¿por qué? Porque es una promesa de papá. Si tú trabajas, el producto de tu trabajo, o sea, tú lo tienes que disfrutar, ¿no? Entonces, no es malo pedir esas cosas. Ahora yo digo, bueno, o sea, qué impresionante que papá tenga esa confianza en nosotros, ¿no? Así como confió, no sé, en David, ¿no? No era un hombre perfecto. No era un hombre perfecto y estaba lleno de errores y lleno de pecado y lleno de muchas cosas, pero el Señor confió en él en algún momento. ¿Por qué? Porque él vio su corazón. Y a lo mejor como seres humanos no tenemos esa capacidad de poder tener toda la razón o de tener todo el entendimiento o de tener toda la sabiduría para saber qué hacer. Pero yo creo que si tenemos nuestro corazón alineado, vamos a tener también un corazón entendido a lo que Dios nos está hablando. Bueno, es mi forma de ver esta palabra, ¿no? De pedir y de que tenemos la consigna de parte del Señor de buscar, de tocar, de pedir, de llamar, y que sea conforme a su voluntad, ¿no? Ya terminé. Así es. ¿Alguien más quiera comentar algo? Aquí yo encontré unos textos que me gustaron mucho
que dice, Y con más me despido. Ok, May. Dios las bendiga, las guarde, las acompañe y nos mandan muchas fotos. Buen viaje. Un Que vayan viaje. con Dios Mil te gracias. Ay, bendiciones. ya no puedo esperar a la oración final. No. Quería yo Miles de que- abrazos y besos a gracias. Maidita. Gracias, gracias. Ahorita oramos por ti. Sí, Ahorita oramos por porfis, ustedes. por Claro. un buen viaje, que nos protejan el viaje y todas esas cosas. Sí, amén, Es que ya vi amén. que Dios se- va con ustedes. Gracias. Bueno, Gracias, familia. bendiciones. Bye. Bye. Gracias. Bye. 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 En verdad que no me he fijado que ya es la 1:05. Sí. La 1:05, chicos, pues si quieren nos quedamos aquí en pedir y se os dará. Y porque este tiene mucha tela de dónde cortar. Pues sí. Este está muy, muy bonito, me encantó. Muchas cosas que leímos, que estudiamos y que podemos compartir, digo, y seguirle, ¿verdad? Les mando la otra parte de la otra mitad, sigamos con la otra mitad del capítulo 7 para ver hacia dónde avanzamos, o no sé qué piensan ustedes, si quieren, oremos, lo malo que ya se fue May, ya no. Oramos y platicamos, queríamos platicar un poquito acerca de que una propuesta para el horario de nuestra actividad. Entonces, si quieren oramos, acabamos, ya no sé si grabamos, sí grabó Alfred, Sí. podemos parar la oración. ¿Quieren que oremos? Sí. Yo nomás les mando un versículo Sí, por para favor. agregar. Es la versión original vuelta a traducir del arameo de Juan 16, 23 al 24 y dice: todo aquello que pidas directa y abiertamente a mi Padre en mi nombre, le será concedido. Hasta ahora no lo has hecho. Pide sin un motivo oculto y serás rodeado por la respuesta. Déjate envolver por lo que deseas, que tu júbilo sea completo. Entonces, este es otro versículo que habla acerca de pedir, pero ¿cómo pedir? Entonces, pues ahí se los comparto, se les spoileo lo de la próxima semana. Sí, pásalo, ¿no? El devocional para tenerlo. A ver, lo voy a mandar en foto. Sí, gracias. Ajá. Está muy padre. Para que podamos seguir profundizando en esto y ya compartimos. Ok, bueno, ya cierro la grabación. Ajá. Oramos y ya platicamos rapidito. ¿Sí? ¿Les parece? Te cierro la grabación. Voy a orar para que... O ¿sí? espero que ores y después. Pues sí, después de Bueno, la si oración. quieres, espera la oración para que Maya la pueda escuchar después, Ok. ¿no? Bueno, bendito y amado Dios, te damos infinitas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Cada estudio que nosotros compartimos, señores, tiempo que pasamos cada uno en lo individual, en lo personal contigo, en donde, Señor, te pedimos ese discernimiento de tu palabra, en donde tú nos has enseñado a buscar y a descudriñar en tus escrituras, a escuchar tu voz, donde tú nos estás, Señor, abriendo la puerta de la revelación de todo esto, Señor, que ha sido maravilloso. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos convocaste y tú mismo nos llamaste a hacer este estudio, Padre, para que pudiéramos tener la comprensión total. Gracias te damos por la vida de cada uno, Señor, y queremos poner en tus manos preciosas a Maida, Jimena, que van camino a Denver. Señor, cuídalas, guárdalas, líbralas de todo mal, Señor. Líbralas de contagios, líbralos de accidentes, Señor, te lo pedimos, que ellas puedan ir y disfrutar y llevar tu presencia ahí con Maidita, Señor, que puedan llevar un abrazo de parte tuyo hacia ella, mi Dios. Tu amor es lo único que podemos dar, es el amor que tú nos das, Señor. Si tenemos amores por ti, papá, gracias. Te pedimos que tengan un excelente tiempo, Señor, como familia, que se gocen, que May pueda hablar con sus hijas y compartir tu palabra. Te damos gracias, Padre precioso, y te pedimos nos ayudes a tomar acuerdos porque no queremos parar. No queremos parar de escudriñar tu escritura de esta manera, Señor. Queremos que nos ayudes a encontrar el tiempo, el momento para que podamos hacerlo y que esto sea una práctica continua.
porque sabemos que lo que compartimos aquí es solamente lo que hemos compartido contigo, Señor, en nuestro lugar secreto, cada uno, en lo que tú nos has revelado a cada uno, Padre, ahí en el lugar secreto diariamente. Gracias, Padre, danos siempre hambre y sed de ti. Ayúdanos a buscar de ti siempre, Señor, a buscarte a ti en primer lugar, a que busquemos tu reino y tu justicia en primer lugar, siempre prioridad en nuestra vida, Padre. Te damos gracias infinitas, mi Dios, mi amado Rey, por todas tus bendiciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.